Bienvenidos a nuestro canal. Continuamos con nuestro segundo video de la sección Lo que la Biblia dice. Recuerden que nos quedábamos hablando de la palabra, del lenguaje, de la expresión de este Dios, o sea, Elohim, del cual vamos a ampliar su significado dentro de unos segundos. ¿Qué es lo que pensaba la cultura oriental, también por supuesto la cultura judía, porque estaba dentro de esta determinada cultura, acerca de la palabra? Cuando alguien hablaba, o sea, la palabra al salir cobraba vida propia, independiente de aquel que lo hablaba. Eso es lo que pasa con Dios. Dios habla, la palabra sale y esta palabra se convierte en hechos que se materializan. O sea, el sonido se hace realidad. O sea, las cosas provienen de la expresión. Es hermoso entender que para esta cultura la palabra dicha cobra vida propia. Por eso los textos siempre se mencionan de esta forma. Y dijo Dios, y termina, y fue así, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje se materializa, se hace real. O sea, por eso, cuando vemos la estructura literaria del capítulo 1, es importante porque allí constantemente se menciona de que Dios dice. Ahora, volvemos nuevamente a esta palabra Elohim. Elohim, pues viene de una palabra El. Él era el dios del panteón cananeo. Si usted sabe quién era el dios Él, entonces tiene que ponerse a pensar por qué los judíos tomaron esta expresión para hacerla el nombre de su dios. Él es singular. De ahí viene Enlil, de ahí viene Elohá, de ahí viene Alá. ¿Se acuerda del nombre del dios musulmán o de los islámicos? Tiene que ver con todo lo que es singular de esta terminación plural que es Elohim, ¿no? Y es importante entonces pensar en este nombre. ¿Por qué? Porque los judíos se apropian una terminología de un Dios determinado y así comienza el Antiguo Testamento y que postula a un monoteísmo. Pero vamos a hablar después de eso, entendiendo que el pueblo judío nunca fue totalmente monoteísta, ¿no? Sino que tiene una expresión muy diferente, enoteísta, ¿no? Donde hay muchos dioses, pero hay un Dios principal que pide que se le adore y se le reconozca como Dios por encima de los demás. Entonces, pensemos en este Elohim, ¿verdad? No pierda de vista su significado, porque después, en el capítulo 2, recuerden, vamos a hablar de otra fuente, otra tradición, y allí se mencionan las cosas muy diferentes. ¿Está bien? Pero entendamos primero el versículo 1 que hemos estado trabajando en un momento. Si el hebreo habla de que en el principio comenzó a crear Dios los cielos y la tierra, la Septuaginta lo trabaja muy diferente, lo trabaja en singular. La Septuaginta, repito, la Septuaginta es el trabajo del hebreo al griego y que podemos tenerlo aquí, ¿no? En este libro que es la Septuaginta. Miren lo que dice: en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, que en griego sería en argi epiisen o seboston uranon ketin yin. O sea, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Y lo que decíamos hace un principio es interesante con el versículo 2. Va a mencionar allí a óratos, que acasta, que es bastos, que escotos epanotis abisu, que nepmaseu epeféreto epanotu ídatos. Y ahí dice lo que decíamos en un principio, ¿no? La tierra era invisible, la tierra no existía y las tinieblas, escotos, estaban sobre el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso quiere decir que la tierra no existía. Este Dios Elohim, este Dios pues comienza a crear todo. ¿Desde dónde? Desde las aguas. Y aquí tenemos un término que se relaciona mucho con la ciencia, porque la vida surge de las aguas. Mencionamos en el capítulo 1 de que hay un abismo, ¿no? Al fondo del abismo está el mar primitivo, de que el espíritu, el viento de Dios, se movía sobre las aguas. Entonces tenemos que ver algo importante. O es una tierra, decíamos, o lo descalificamos porque no hay tierra. O sea, todo sería agua. Es como una bola
inicial, no una bola gigante, sino una bola pequeña, porque la creación ha tenido un proceso desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Hoy día podemos entender pues que nuestro universo crece constantemente, ¿no? Crece como la extensión o el movimiento de la luz, ¿no? O sea, y eso es importante precisar aquí, desde lo más pequeño. En este principio, una bola llena de agua, ¿no? Dentro de esa bola todo era oscuridad, ¿no? Y dentro de esa bola pues se inicia la luz. Porque cuando dice Dios, y dijo Dios, ¿no? Sea la luz, y fue la luz, entonces dentro de las aguas se inicia la luz. Esa luz va a salir de allí cuando se da el habla, y dijo Dios, entonces comienza todo a salir, porque todo comienza a hacerse, las cosas comienzan a crearse, Dios con su palabra comienza a hacerlo todo. Y entonces miren lo que pasa. Cuando Dios ve la luz, se da cuenta que la luz es buena. Eso quiere decir que anteriormente Dios no sabía que la luz era buena. O sea, la luz surge entonces de este Dios que está en la oscuridad. Dios vivía en la oscuridad, sale de allí y recién se hace la luz. Y entonces Dios, al darse cuenta que la luz es buena, entonces separa la luz de las tinieblas, a uno llama día y al otro llama noche, pero todo surge en las aguas. El Antiguo Testamento, y específicamente aquí el Génesis, no habla de la creación de las aguas. Eso quiere decir que las aguas ya existían, las aguas son la vida, o dentro de las aguas estaba la vida que iba a comenzar a dar vida. Esto es importante. Entonces, las tinieblas existieron por la eternidad, también hay que pensar en eso. Pero sí, lo correcto es que allí vemos agua, y desde las aguas surge la vida, y desde allí surge también la luz. Hoy siempre aparece la noche y el día, pero en un principio este Dios Elohim hizo la vida de las aguas. No se piense de la nada, porque de la nada nada sale. Aquí en el inicio hay agua, y desde las aguas entonces surge la vida, surge también la luz, por ese movimiento poderoso. Si trabajamos con cierta precisión científica el versículo 2, vamos a ver que el viento todopoderoso soplaba sobre las aguas, y como consecuencia de eso viene la luz. ¡Qué hermoso, mis queridos amigos! Pero piense en este Elohim que está constantemente creando a partir de su palabra, y es la palabra entonces lo primordial en el trabajo hebreo, dentro de la cultura hebrea. Ahora, este Elohim, como hemos dicho, pues es un poco diferente al Elohim del capítulo 2. Eso también usted nos va a seguir y por ahí va a pensar lo que estamos diciendo, porque después vamos a hablar no solamente de que este Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, vamos a hablar también de la creación de los animales. A todos Dios bendice, pero quedó una pregunta que hay que responderla. En el principio dijimos, ¿hubo un solo principio o varios? Con la corrección en la cuestión lingüística, nos damos cuenta que hay una sola creación. El trabajo de traducción de los textos es muy importante. Preciso algo. Hay dos expresiones que son tan importantes en el lenguaje académico. Uno, la filología, y dos, la lingüística. La filología tiene que ver con los textos antiguos, ¿no? Y la lingüística, pues, con todas las lenguas. Entonces, para hacer un trabajo de esto, necesitamos entonces de la filología y necesitamos de la lingüística. ¿Qué necesitamos entonces para precisar lo que estamos diciendo? Necesitamos entender, en primer lugar, que Dios hace todo desde el espacio en que se mueve Él, ¿no? O sea, Dios está dentro o fuera de el universo que después
está existiendo. Pensemos que está dentro, decíamos, en las aguas, ¿no? Ahí está la oscuridad y de ahí surge la luz porque dentro está la vida. Entonces, este Dios que es tan importante aquí, pues se va a mover, ya sea dentro de las aguas o en la superficie de las aguas. Nosotros creemos es que dentro de las aguas, y desde dentro de las aguas, Dios comienza a hacer la vida. Entonces, eso lo vamos a ir trabajando aquí detalladamente. ¿Y saben por qué? Porque necesitamos, ya decíamos, las lenguas, necesitamos la interpretación de las lenguas, necesitamos todo aquello que vamos a ir viendo. O sea, simplemente estamos dando algunas iniciativas para irnos explayando poco a poco e ir entendiendo la veracidad de los textos y, por supuesto, después vamos a ir viendo todo lo que es el contexto, o sea, porque no todo empieza pues en el año 2000 aproximadamente, sino que empieza mucho más allá, ¿no? Empieza en el año 3500, ya está la lengua de los sumerios, años 5000, etcétera, pero vamos a ir viendo de dónde vienen todas estas cosas. Y lo que decíamos, ¿se inicia aquí un principio o no es el principio, o hubieron muchos principios? Que Dios ha hecho todo esto. Eso es importante, mis queridos amigos, que lo podamos entender. Si pensamos en un solo principio, decíamos con las lenguas, tenemos que entender los cambios. Una cosa es Bará y otra cosa es Baró. Una cosa es que la tierra ya existía y otra cosa es que la tierra no existía, no había tierra, ¿no? Como dice la Septuaginta, la tierra era invisible porque no existía la tierra. La tierra recién viene después. Entonces, usted de repente me pregunta, ¿y cuál fue esa luz? Por ejemplo, que salió de Dios, porque también la luz recién va a venir desde los versículos 14 hacia adelante, donde Dios va a crear la lumbrera mayor y la lumbrera menor y las estrellas. Vea, todo eso es un misterio, pero necesitamos entender entonces qué luz es la que alumbró cuando este Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Eso es importante también que podamos precisarle, porque en el comienzo no había lo que hoy día conocemos como sol, como luna, como estrellas. Entonces, ¿qué luz salió de Dios? Eso también lo vamos a ver. Y si Dios era luz, ¿qué hacía en las tinieblas? Y si Dios era luz, ¿qué hacía en las aguas? Si pensamos que las aguas son el principio fundamental de la existencia del ser. Eso es importante que lo trabajemos, porque la vida surge de las aguas. Eso también lo trabaja la ciencia. Y el texto bíblico no es ajena a la investigación científica. Necesitamos entonces precisar, primero, las tinieblas, la oscuridad. Desde dentro de la oscuridad sale la palabra. La palabra se hace luz, porque es la luz la que saca pues el sentido de la expresión de lo que es la vida. Y este Dios entonces comienza a crearlo todo. El Elohim del capítulo 1, donde Dios todo lo hace con su palabra. ¿Hubo un solo principio? Sí, corrigiendo algunas cositas. Las expresiones, decíamos el verbo bará por el infinitivo absoluto varó, y entonces trabajar el Antiguo Testamento, este versículo 2 del capítulo 1, con el texto de la Septuaginta, también versículo 2, donde se dice que la tierra no existía y que todo comienza a hacerse por la palabra, por la luz. Eso es muy importante. Y usted sigue haciendo sus preguntas allí, esté siempre conectado con su canal, para que podamos siempre ir interpretando mucho mejor la palabra, porque muchas cosas se han dicho, pero nosotros queremos decirlas con ciertos detalles, profundizar mucho más el texto bíblico, más allá de las tradiciones y las costumbres de los muchos hermanos, amigos que nos escuchan y nos están viendo. ¿Por qué? Porque lo importante es la verdad. La verdad es lo que nos lleva siempre a investigar. Gracias una vez más por acompañarme y por estar junto conmigo. Que Dios me los bendiga.